Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, el amor habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Redención tenemos. La palabra redención significa perdón de pecados. Sabemos que por un hombre entró el pecado, que fue Adán, pero por otro entró la salvación, que fue Jesucristo. Sabemos, ¿verdad? Por un hombre el pecado y por otro hombre la salvación. Entonces, ¿qué podemos decir a eso? Que el Señor nos salvó por medio de su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. El Señor dio la vida por nosotros. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Y el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Lo sabemos, ¿verdad? Pues yo soy una persona que más bien soy aventada porque nunca he predicado. Pero quiero servirle a Dios. Por eso, la palabra dice, con su vida fue a la cruz a morir por nosotros. La redención que Dios provee a todos los que creen en Él es una liberación del pecado. Estamos ciertos y seguros de eso, ¿verdad? Que el Señor nos liberó del pecado por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Ya no somos esclavos del pecado, porque el Señor nos apartó para Él. Antes éramos esclavos en veces de alcoholismo, de drogas, de prostitución, de cuánta cosa, ¿verdad? Éramos esclavos. ¿Por qué? Porque queríamos vivir bajo la carne. La carne nos pedía todo eso, pero ya no. Ahora somos esclavos de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Sabemos que hemos tenido muchos pecados ocultos, pecados que no hemos ni siquiera pensado que los tenemos, pero los tenemos. La única manera es decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque yo ni siquiera me acordaba de esos pecados que vengo cargando. Tú ya fuiste a la cruz del Calvario y nos liberaste. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora quiero ser esclavo tuyo. Amén. Entonces el Señor nos da la capacidad y la fuerza para decir no ante la tentación y vencerla. Porque aun cuando somos salvos tenemos tentaciones. Estamos en la carne, ¿verdad? Pero tenemos que vencer la tentación. ¿Y cómo la vamos a vencer? Pidiéndole al Señor, ¿verdad? Tenemos que decir no a la tentación y vencer donde antes éramos vencidos. Santiago 1:2 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios le tiene prometida. Entonces, mejor vencemos la tentación que darle vuelo a la hilacha. Porque así dice estamos en un mundo que así se dice.
¿verdad? Ahora somos justificados por la sangre de Cristo. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que el Señor vino a nacer desde un principio. Él nació en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Y a los 8 días fue circuncidado y fue presentado en el templo, como lo marca la ley del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que obedeciendo la ley del Señor fue Él. Porque su palabra dice que Él no vino a quitar la ley, sino a cumplir. En alguna escritura, no recuerdo dónde dice, pero sí dice. Y el niño crecía en gracia y se fortalecía. ¿Qué significa eso? Que Él vino a nacer desde un principio. Vino a nacer y a crecer. Y en una ocasión en las fiestas de Jerusalén, el niño se le perdió a sus padres. ¿Y saben dónde lo encontró? Sentado en el templo con los maestros de la ley. Y él era un niño de 12 años. Y cuando su madre le reclamó, le dijo, que no sabes que en los negocios de mi padre debo estar. Desde niño él ya sabía que venía a la tierra. Por eso, después que pasaron 21 años más, va a morir en la cruz del Calvario, a los 33 años. Pero el Señor en su ministerio lo empezó a los 30 años. Duró 33 años escogiendo a los apóstoles y dándole las reglas que Dios quería para ellos. ¿Y cuál era? Que lleváramos el evangelio a otras personas. Esa es la gran comisión. A nosotros también nos las ha dado. Que llevemos la gran comisión a otras personas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pues que Dios quiere reunir a los seres humanos de una manera y reconciliarnos con Él de manera que podamos cumplir el propósito por el que fuimos creados. La Biblia dice que nosotros hemos sido enviados para hablar de Cristo. Por eso el Señor nos hizo. Hemos sido enviados para hablar de Cristo. ¿Verdad? Si encontramos a una persona, no nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque es la gran comisión que Dios nos dejó a todos, no nomás a los apóstoles. Los apóstoles ya cumplieron y se fueron. Entonces, el Señor quiere que seamos parte de su familia, que seamos personas que así como es Él, ¿verdad? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Quién se siente que ha nacido de nuevo? Segunda de Corintios 5, 7 creo. 17 dice, de modo que si alguna persona ha nacido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas fueron hechas nuevas. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pero al convertirnos en hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Cambiar. No vamos a seguir igual. Viene la transformación. Así como el gusano que se arrastraba. Sabemos que el gusano camina arrastrándose por el piso. Pero en un momento se transforma en mariposa. Pero nosotros no vamos a seguir arrastrándonos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, de un rey que dio la vida por nosotros. No podemos seguir en la inmundicia, en todo eso en que andábamos. Tenemos que transformarnos y regenerarnos.
Porque de nada sirve ser salvos. Entonces echamos a perder todo. Todo se vuelve para atrás. No seamos como el gusano que se sigue arrastrando en su propia la tierra. ¿Verdad? No nos vamos a transformar en mariposas, pero sí vamos a ser personas diferentes. Entonces vamos a comenzar el proceso de la regeneración y dejaremos al viejo hombre, como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Nosotros, ¿quiénes somos? No somos nadie, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Pero vino a dar su vida por nosotros. ¿Quién lo considera así? Claro que Él vino por eso, por el amor tan grande que nos tiene. En esta mañana yo he escuchado que los testimonios del hermano Efraín, del hermano, no sé cómo se llama, Alejandro, que hablaron casi de lo mismo, de la gran comisión, ¿verdad? Entonces la redención nos permite hacer su voluntad por medio de su gran poder. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se las dio a Él. Porque Él es el único camino al cielo. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Padre tiene al Hijo. Amén. Amén. Porque Jesucristo es el único que podía hacer el sacrificio perfecto. Nadie más lo pudo hacer, solamente Él. Y cuando tenía 8 años, dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Pero cuando murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. ¿Qué significa que cumplió? Cumplió con todo lo que el Padre le había dicho. A eso vino a la tierra, por nosotros, los pecadores. Porque ya al principio supimos que éramos hijos del pecado, pero el Señor nos ha redimido. Él ha pagado el precio como si fuéramos unos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Amén. Él pagó la deuda y todo está cancelado. Ya aquel enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. Nosotros debemos de resistir la tentación, porque la tentación viene y muy frecuente. Pero para eso está Dios, el Espíritu Santo. Porque nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Cristo. Estábamos muertos al pecado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice que la ira de Dios estará sobre él. Y así es el Padre. Si no quieres al Hijo, la ira está sobre ti. ¿Y qué nos va a ocurrir? Ya en los últimos días, ya viene Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer? Afianzarnos a Él, ¿verdad? Afianzarnos al Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Es un Padre amoroso, como todos nosotros, ¿verdad? Que queremos a nuestros hijos y peleamos por ellos. Cuidado si alguien dice algo de un hijo. Cuidado. Porque la madre lo defiende con todo lo que puede. Y el Padre también. Porque así es el Padre.
El Padre quiere al Hijo y el Hijo quiere al Padre. Dice que reconozcamos a Jehová en todos los caminos y Él enderezará nuestras veredas. Cuando viene la tentación, eso es lo que tenemos que hacer, reconocer a Jehová en todos los caminos y vamos a vencer la tentación, porque la tentación está en la puerta. Es que Satanás no duerme, ahí está, regando, a ver quién cae, ¿verdad? Siempre está así. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros no nos vamos a dejar, porque somos guerreras de Jesucristo, guerreros y guerreros. Los hombres son guerreros, las mujeres son guerreras. Entonces la misión que Cristo cumplió mientras estaba en la tierra ahora es nuestra, porque vino a cumplir una misión el Señor, a dejar el Evangelio, a que lo hablemos de Él, de su palabra, de su amor. Y ahora nos corresponde a nosotros. Así que cuando encontremos a una persona, hay que hablarle de Cristo. Se va a enfadar, pero pues ni modo. La semilla se tiene que sembrar, porque yo sé que la semilla ya está sembrada. Y el Señor va a hacer lo demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atender a su llamado y cumplir sus ordenanzas y mandatos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Aparentemente decimos, no, ¿para qué? Pero no, hay una ordenanza en él. Yo, pues la verdad, a mí tengo deficiencia en mis piernas. Pero eso no me abstiene de hablar de Jesucristo, de decir su palabra. Por eso en eso demostramos que somos hijos de Dios y que su sacrificio en la cruz no fue en vano, sino que fue para todos aquellos que habrían de ser salvos. Todos aquí somos salvos. Los que no son salvos pueden pasar para que la pastora haga una oración por ustedes. ¿Qué piensan? ¿Pueden pasar? O los que han fallado, o los que no son salvos, pueden pasar al frente para que, si son valientes, si no, no lo hagan. Si son valientes, pasen, pero si no, pues quédense ahí sentados. Como ustedes quieran, porque Dios los está llamando para que sean unos guerreros del Señor. La pastora va a orar por ustedes, les vamos a dar la oración de fe para que sean salvos y crean en Jesucristo por toda la eternidad. Pero si ya todos aceptaron a Dios, ya hicieron la oración de fe, pues está bien. Todo está bien. Que el Señor les bendiga en esta hora y vamos a pasar a lo siguiente.